Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage, bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Desde que el hombre inventó la rueda, no ha hecho otra cosa más que ir de un lado a otro. A esta manía le dio un nombre: viajar. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute. ¿Qué me decís lo que hubiera pasado con el mundo si a alguien no se le hubiera ocurrido eso de me marcho? ¿Qué hubiera pasado? Pues seguramente no existirían ahora los atascos, ni los semáforos, ni las colas en las ventanillas, ni el metro. A lo mejor hasta se podría sentar uno en el autobús. Del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos, Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos. En fin, volvamos a la realidad y pongamos los pies sobre la tierra. Sigamos con lo opuesto. Perdón, con lo nuestro.
Empezamos 2 horas de marcha. Marcha, pista libre, registrada. Una pista, octubre. Una fecha, 1492. ¿Entendéis el doblete? ¿La doble intención? ¿El mensaje subliminal? ¿Eh? Pues está clarísimo que hoy nos lo montamos de viajes. Pero no de unos viajes cualquiera. Serán los viajes del verano. ¿No os habéis preguntado nunca la relación entre viaje y verano? Nosotros sí. Y la verdad es que encontramos que forman una pareja perfecta. No me digáis que no. Esas playas, esos paraísos perdidos, ese sol. ¡Qué locura! Total, imaginar no es nada caro. Lo puede hacer cualquiera. Y con una ventaja. No tienes que guardar cola. Lo tengo claro. Si sale cara, Polo Norte. Si sale cruz, una de exotismo. A ver aquí. Nada. Si es que la imaginación es la imaginación. No te cuesta nada y te quedas estupendamente. Si con la imaginación se viaja, no os digo nada si además es ilustrada. Los libros, esos volúmenes llenos de hojas, generalmente nos transportan a miles de kilómetros y a cientos de situaciones con solo leerlos un poquillo. De paso, nos trasladamos a una librería especializada en el tema. ¿Será posible? Hola, soy Pep. Si pensáis viajar, tened en cuenta que antes de partir para vuestro viaje, necesitáis una información sobre el país de destino. Esto lo conseguiréis siempre a través de mapas, guías y libros especializados. En España hay poca edición de mapas y guías, porque tampoco hay mucha tradición viajera. Por ejemplo, si buscamos un país, para ejemplificar, como puede ser India, tenemos que existe únicamente una guía práctica de India. Para el resto, tenemos que acudir siempre a las guías francesas o inglesas especializadas. De una buena guía o un mapa
podéis sacar mucha información, desde la ruta a escoger, el momento de salir de viaje y cosas parecidas. Para encontrar ese material no se encuentra en cualquier parte. En España tenéis 3 puntos especialmente indicados. En Madrid existe una librería que se llama Sinbad, en Valencia otra que se llama El Dorado y en Barcelona Altair. Para salir de viaje es muy importante el transporte escogido. De ello, Albert os va a hablar un poco. El tipo de transporte que elijamos dependerá sobre todo del país al que queramos ir. Para distancias cortas podemos ir en coche, podemos utilizar incluso el autostop, si tenemos un poco de buen humor, y para viajes más lejanos ya, el avión. El avión a menudo se considera caro. No siempre es así. Existen tarifas especiales, como las preferenciales, que pueden hacer reducir una tarifa regular de incluso 2/3. El avión ya no es un medio de locomoción reservado solo a quienes tienen más dinero, ¿no? A nivel de Europa, volvamos a ello, existen un par de tarifas destinadas solo a jóvenes, con un límite de edad, creo que son 25 años, el Interrail y también el Transalpino, que permiten circular durante un lapso de tiempo fijo por todas las líneas de una serie de países europeos. Hola, os voy a contar un poco el primer viaje que hice cuando tenía 19 años. El primer viaje fuera del continente europeo, viaje realmente fascinante. Empecé en Istambul, la capital de Turquía, la puerta de Asia, y después cruzando por toda la Turquía asiática, pasamos hasta Irán, su capital Teherán, estuvimos unos días allí. Después, cruzando el desierto del sur de Irán, fuimos a parar al Pakistán, ya un país que puede considerarse dentro del Indostán propiamente, de su cultura. Y después subimos otra vez al Afganistán, un país donde ahora no puede irse pues, por razones políticas, por la invasión de los rusos. Y de nuevo, por fin, atravesando el Pakistán, otra vez, llegamos a la mítica India. Hasta ahí fue el final del primer viaje. A mí me gustaría ir a Kuwait. A mí a Patagonia. A mí me gustaría ir a América. A mí me gustaría ir a Venezuela. Otro punto a tener en cuenta es la moneda que nos llevamos de viaje. En algunos países, la peseta no se cotiza como divisa. Entonces no queda más remedio que recurrir a divisas fuertes como dólar, marco alemán, franco francés, que se compran en España, en cualquier banco, sea en billete o sea en travel check. Los travel check tienen una ventaja, que en caso de pérdida se puede recuperar su importe al cabo de 2-3 meses en el banco emisor. Si viajáis por Europa no hay ningún problema porque en todos los países se acepta la peseta. Incluso cartas de crédito como la Visa o la Diners Club o la Master o cartas de ese tipo. Una cosa que recuerdo que me pasó en Pakistán con la cámara de hacer fotos, claro, nunca sabe cómo va a reaccionar la gente y nosotros pues íbamos así con la máquina a hacer fotos, con un poco de miedo, tratando de hacer fotos a pakistaníes y esto. Vimos a un par, nos paramos allí tratando de hacer una foto y de repente vimos que empiezan a llegar de todas partes y se nos plantan allí delante hasta llegar a totalizar por lo menos un total de 25 personas en una foto, lo cual parece una absoluta multitud y todo lo contrario de una foto natural, que es lo que nosotros queríamos hacer. Recuerdo otra cosa que nos pasó también en una reserva natural. En India también, aunque no tanto como en África, son importantes las reservas naturales de animales salvajes. A mí me hacía mucha ilusión que viniera un mono que se estaba acercando por detrás. Tenía la bolsa aquí al lado, la bolsa con el pasaporte y el dinero, lo más imprescindible del viaje. Y el mono se iba acercando, yo haciéndome el despistado para que se acercara, y de repente pega un salto, me coge la bolsa, y suerte que la tenía yo cogida de aquí. Pues el mono y yo nos enzarzamos en una especie de lucha, él tirando para allí, yo tirando para allí. Suerte que al final fue más fuerte, si no, pues todavía estaría allí quizás. Muchos de nosotros nos vemos obligados a viajar en verano. Ese es el momento en que en muchas zonas, en muchos países, el clima es más extremo.
Ahora bien, es posible evitar estos extremos de temperatura, de condiciones, eligiendo bien la zona a la que vamos a desplazarnos. Por ejemplo, en España, el verano es muy aconsejable en Galicia y, en cambio, extremadamente caluroso en Andalucía. Un buen consejo para los que os vais a ir de viaje. Os irá bien cuando os quedéis sin dinero, ya porque os lo roban, ya porque gastáis demasiado. Tranquilidad, siempre hay alguna embajada a la que recurrir, siempre hay alguna agencia. Si no hay incluso una embajada española, siempre los franceses, los ingleses se pueden hacer cargo de nosotros. Es decir, no os preocupéis que raramente alguien que se va de viaje se lo pasa realmente mal. Es decir, siempre hay alguien que puede ayudarle. En todos los aspectos, así vale la pena mantenerse un poco tranquilo, incluso cuando no conocéis el país, a la hora de programarse el viaje, las guías, los mapas. Vale la pena programárselo un poquito, pero también encontraréis gente que os irá diciendo hoteles, que os irá diciendo restaurantes, que os irá diciendo rutas, que son realmente las que os solucionará vuestro viaje. Otro punto conflictivo del viaje es siempre la comida. ¿Qué comeremos? Mucha gente teme, y a veces con razón, la cocina del país donde va. Por picante, por especialidades un poco raras, que siempre, o no siempre, son del gusto del viajero. No obstante, la cocina es un punto muy interesante de la cultura de cada país. Creo que hay que conocerla. Si no se puede soportar la prueba, siempre quedan a mano o restaurantes internacionales o quedan a mano o chinos. Un restaurante chino siempre se encuentra en todas partes y es una comida ya conocida de todos y perfectamente asimilable. El alojamiento es un capítulo del viaje que incidirá mucho en el coste del mismo. Por Europa podremos viajar en camping. A menudo, en muchos países, los campings son más económicos que en España. También tenemos los hostales de juventud, aunque generalmente no están abiertos a todo el mundo. Hay un límite de edad, 30 años, aunque algunos de ellos son más elásticos en la admisión de viajeros. Fuera de Europa tendremos que ir a hoteles. Estos no tienen por qué ser caros si evitamos los palacios de tipo internacional e incluso en algunos países, cada vez menos, se puede pretender vivir en casa de los habitantes. Países como Sudán acostumbran a invitar al viajero sin esperar nada a cambio. Esto, sin embargo, exige mucho tacto, mucha educación y pensar que después de nosotros otros viajeros pueden llegar de la misma forma. Pues nada más. Solamente recordaros que antes de partir de viaje reunáis la máxima información posible y además planifiquéis también cómo fue esa ruta. Y recordar también de que de muchos países no existe información escrita, pero que en las librerías Simbad de Madrid, El Dorado de Valencia y Altair de Barcelona se reúnen numerosos viajeros que podrán informaros acerca de ello. Francisco. Hola, Ben. ¿Qué tal? Hola, Francisco. ¿Dónde has estado este verano? Y en Vitoria, En la Torre. ¿Y dónde está eso? cerca de Muller. ¿Has ido solo? No, con mis padres, con mi hermano. ¿Cuánto tiempo has estado? Un mes.
Oye, ¿y tú de qué vas? Pues yo de piloto. ¿De piloto? De piloto Y comercial. como piloto o piloto comercial, ¿me puedes decir qué es volar? Volar es, evidentemente, separarse del suelo. Lo que pasa es que lo podemos hacer como lo hacen los pájaros, un medio natural o en su medio natural, o como lo hacemos nosotros, montados en un aparato, claro, en un avión. Pero volar es ir en contra de la ley de la gravedad, vamos. Oye, tú como piloto te tienes que pegar unos viajes de muchísimo cuidado, ¿no? Sí, de unos cuantos miles de kilómetros. Y empezaste a volar desde muy pequeñito, según me han dicho. Sí. Bueno, yo en realidad empecé a volar, a pilotar, hacia los 15 años. Lo que pasa es que luego en una línea aérea llevo 10 años volando. Como piloto de línea aérea, 10 años. ¿Entonces se puede empezar a pilotar a los 15 años? Sí, porque es que yo empecé haciendo vuelos sin motor. Entonces, la edad que necesitas para pilotar un avión sin motor, un velero, es menor a la edad de un avión con motor. Y luego, para ser piloto comercial, ya hay unos topes de edad que te mueves entre los 17 años de ahí para adelante. Oye, ¿qué hay que hacer para ser piloto? Pues mira, es un poco complejo, porque depende lo que intentes. Si quieres llegar a ser piloto comercial en líneas aéreas, de entrada puedes intentar dos cosas. Primero, hacerlo oficialmente, como una carrera en la facultad, o hacerlo como alumno libre. Entonces, si vas como un alumno libre, poder ir solamente a los exámenes finales de curso. Entonces necesitarías hacerte primero piloto privado y después ir cubriendo una serie de etapas, ir adquiriendo una serie de títulos que te va dando la Escuela Nacional de Aeronáutica, pero ya te digo, con los exámenes finales. Sin embargo, si lo que quieres es ingresar en la escuela desde el principio y formarte de una manera integral allí, pues empiezas, cuando acabas el COU, hay un examen oposición, es un poco, no tiene nada que ver con la selectividad, o sea, quizás sea más complicada que la selectividad. Y una vez que ingresas en la escuela, recibes una instrucción teórica y práctica, de tal forma que acabas a los 4 años siendo piloto comercial de primera, vamos. Ya puedes ir a una compañía aérea. Oye, Manolo, además de ser piloto comercial, yo sé que practicas la acrobacia aérea, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, pero eso no tiene nada que ver, o sea, en realidad eso es un deporte. O sea, no tendría nada que ver con la actividad profesional de piloto. O sea, lo que ocurre es que practico la acrobacia aérea como podía jugar al golf o al parchís, vamos. Bueno, no tiene nada que ver, pero para hacer acrobacia aérea hay que ser piloto. Sí, claro, porque te subes a un avión y además le vas a mover y te vas a agitar bastante. Pero si no eres piloto, la cosa iba a ser muy complicada. Pero no, la acrobacia es un deporte, una de las 7 especialidades de deporte aeronáutico que hay, ¿no? Igual que el aeromodelismo, el paracaidismo, pues hay uno que es la acrobacia aérea. Y para todo ello, sea por libre o sea oficialmente, tienes que estudiar. No, la acrobacia aérea lo que te exige es, o sea, la licencia deportiva que necesitarías vendría incluida o enmarcada dentro del título de piloto privado, que es un título también deportivo. O sea, no necesitas estudiar de una forma específica algo para llegar a ser piloto privado. O sea, el piloto privado lo haces en un aeroclub y una vez que tienes la licencia, pues puedes, si te quieres dedicar a la acrobacia aérea, pues te dedicas con toda tranquilidad. ¿Cuántas mujeres hay en este momento en líneas aéreas como pilotos? Que yo conozca, por lo menos 3. Una lleva ya mucho tiempo, seguramente 12 años como poco, en líneas aéreas. Y luego en las últimas promociones de la Escuela Nacional de Aeronáutica han ingresado algunas chicas, por lo menos una está ahora mismo en trámites de ingresar o intentando ingresar en una compañía, y me imagino que en las próximas promociones pues habrá más, porque la convocatoria no especifica que haya que ser chico o chica ni nada por el estilo. Se presenta quien sea y el que aprueba el examen pasa, y el que acaba la carrera pues es piloto con el mismo título y en las mismas condiciones que los demás, claro. O sea, que se podría decir que se están integrando ahora. Sí, en forma general sí. O sea, aunque ha habido una en concreto que lo ha hecho ya hace tiempo y lo hizo muy bien, la realidad es que ahora es cuando parece que en el sector irrumpe el género femenino. ¿Qué tipo de aparatos manejas tú, por curiosidad? Yo en Iberia el DC-10. El famosísimo DC-10. Sí, es un avión muy bueno, muy bueno. ¿Cuál es la mayor distancia que se puede recorrer sin repostar y cuál es la mayor altura también? Eso es un poco
depende un poco todo de las condiciones específicas del vuelo, pero así de una forma general, un DC-10 podría estar en el aire sin repostar, del orden de 12 horas, recorrería una distancia aproximada de unos 13.000 kilómetros y podría ir a una altura entre los 14 y los 15.000 metros. Eso serían todas esas cifras todavía tienen un margen bastante amplio de seguridad, ¿eh? O sea, esos no son los límites ni mucho menos. Pero a partir de ahí ya es un poco peligrosillo. No, ¿no? en absoluto. Lo que ocurre es que cada vez que vuelas un avión como pasajero, pues debes tener en cuenta que ese avión va recubierto todo él de una normativa que hace que la seguridad sea muy importante, o sea, la seguridad adquiera unos niveles importantísimos. Entonces, siempre que se habla de límites, se habla de unos límites muy restringidos. Hay un límite mucho más amplio que nunca se pasa por seguridad, pero que el avión podría pasarlo con toda tranquilidad. Tranquilamente, ¿no? Sí, o sea que ¿cuánto tiempo estás volando y tal? Pues todo eso se calcula con un límite obligatoriamente, se calcula con un límite muy amplio al que nunca llegas jamás, vamos. Oye, ¿qué tal te encuentras en estas alturas si subido encima de un hito nubemétrico? Bueno, el hito nubemétrico es más o menos igual de cómodo que el asiento del avión. Y nada, el hito nubemétrico pues está muy bien, tan cómodo como el avión. O sea, ¿No tienes un poco de vértigo? No, pero porque es muy bonito todo lo que se ve. O sea, eso es lo que te quita el vértigo. Realmente no tengo ninguno. ¿Y cómo lo bajamos de aquí? ¿Cómo que cómo lo bajamos? ¿Que cómo lo bajamos? Que el siguiente reportaje es de espeleología submarina. A ver, dale marcha atrás. Oye, ¿y si los tiramos? No seas bestia, hombre. ¿Y entonces qué hacemos? Yo qué sé. ¿Y por qué no se lo preguntamos? ¿A quién? Pues a ellos. Ah, pues es verdad. ¡Sandra! ¿Qué? ¿A ti qué se te ocurre? A mí no me preguntes, yo aquí aguantando, eso es problema vuestro. Ya, pero ¿qué se te ocurre? Por salto. Isla de la Palma. En la noche del 26 de octubre de 1971 se abrió una grieta de 200 metros en dirección norte-sur que confirmaba que los precedentes movimientos sísmicos anunciaban una próxima erupción. Desde este día hasta el 18 de noviembre en que terminó bruscamente, se llegaron a formar a lo largo de la fractura hasta 7 conos volcánicos. Durante 23 días, los habitantes de las islas tuvieron ocasión de contemplar un magnífico y sobrecogedor espectáculo: el nacimiento de un volcán al que se llamó Teneguía. Si en la corteza terrestre, en este caso oceánica, se forma una grieta o fisura, explota el contenido hirviente de su interior, que es expulsado hacia el aire. Ha nacido un volcán. El magma incandescente, a más de 1000 grados de temperatura, los gases venenosos con velocidades de 400 kilómetros por hora, las rocas hirvientes, el siseo y bramido de la tierra, el desprendimiento de residuos, los mismos elementos que durante millones de años han configurado a las Islas Canarias. Lanzarote, la isla del archipiélago más cercana al litoral africano. La primera al llegar de Europa. La más antigua, 19 millones de años. Volcán sobre volcán, lava sobre lava. Aspereza en el Malpaís. Suavidad y remanso en los lagos volcánicos. Su paisaje de lavas basálticas tiene tonalidades oscuras. Los verdes son líquenes que colonizan los cráteres. También hay tonos rojos, negros, grises. La tierra y el agua le fueron negadas, no la belleza. En España no son muchas las personas que practican la espeleología submarina. Los espeleobuceadores o espeleonautas pasan apenas de la docena. Y su labor
sus descubrimientos van mucho más allá del objetivo primario de conseguir un récord, sino que constituye una aportación importante para la ciencia, mediante la exploración de cimas y sifones, el estudio del nacimiento de los ríos o, como en Lanzarote, de tubos volcánicos. En agosto del presente año 1981, varios componentes del Grupo Espeleológico Estándar, en compañía de Antonio Guerra, acometieron la empresa de explorar nuevamente el túnel Atlántida. Pero no se trata tan solo de llegar más allá de donde lo hicieron anteriores expediciones. No es exclusivamente la atracción de lo desconocido lo que prima. Hay también un trabajo serio que realizar y que permitirá un mejor conocimiento de las características del túnel para siguientes estudios y exploraciones. Nosotros para realizar la topografía utilizamos el cordel guía, que para eso lo hemos marcado previamente cada 10 metros. Hacemos alzado y planta. El alzado se realiza con el profundímetro y se toman 3 medidas: suelo, cordel y techo. A partir de ahí se realiza el croquis. Estas medidas se hacen cada 10 metros. La planta se hace tomando rumbos con la brújula cada vez que cambia de dirección el cordel. Y luego se hace el croquis de las paredes y secciones más interesantes. Los componentes del Grupo Espeleológico Estándar y Antonio Guerra lograron avanzar hasta 640 metros el viernes día 7 de agosto. Al siguiente día, el sábado día 8 de agosto, aumentaron el recorrido en 30 metros. 670 en total. Y un día más tarde, el domingo 9 de agosto de 1981, realizaron una nueva tentativa basándose en la experiencia de las anteriores. De vuelta con los preparativos para tratar de que todo el material esté a punto. De vuelta también con el traslado del equipo desde el exterior de los jameos hasta situar todos los elementos en las proximidades del lugar donde realizarían la inversión. Momentos expectantes que imponen la máxima colaboración de todos con quienes han de acometer la empresa directamente. Nervios templados, decisión, seguridad y prudencia para vencer los obstáculos y el riesgo. La belleza y la sorpresa de lo ignoto premian el esfuerzo tenaz de quienes penetran buscando aportar más datos sobre ese túnel Atlántida, cuyo término aún se desconoce.
Fuera, los compañeros aguardan pacientemente el retorno. Hombre, ya están subiendo. Vale. Tienen que ir bien cogidos. ¡Hombre! Pero es solamente al emerger los espeleonautas cuando se rinde información más completa y cuando todos participan de la experiencia. Dime lo que habéis hecho. 820 metros. Vale. Sigue igual. Un nuevo importante logro, 820 metros. Todo un récord, aunque eso sea lo menos que importa. La incógnita no está del todo desvelada. Hemos encontrado una montaña de arena enorme que tapaba la mitad de la cueva. Y había restos, esqueletos de erizos, una especie de araña viva y un jameito, un cangrejito ciego a esa profundidad. ¿Y el gusanito que has cogido? Sí, esa especie de, no sé si es un gusano, una araña o qué era. Lo hemos guardado en una bolsa, pero se ha roto todo. No quedaba nada aquí en descompresión. Lo que hay que tener cuidado las próximas veces es, claro, que no hay forma de resolverlo con los desprendimientos de bloques. Claro, es que ya. Hay que tener Porque a mucho Pandi le cuidado. dieron un cantazo bien dado. A Saz hermoso. Qué susto. Bueno, y a nosotros que tú me dijiste que en bloques y nos estaban cayendo bloques. Esas de las burbujas que rompen el equilibrio bastante precario que tienen los techos. José fui yo, con el bendito lápiz, nos cayó un pedruco así de gordo. Bueno, lo que pasa es que bajan despacito. Muy notable es la... Ponentes de la expedición conversan en sus ratos libres sobre la empresa realizada. Saben que su intervención ha sido un paso más en el camino a descifrar tantos enigmas que guarda la naturaleza. Los jameitos no viven en el mar, o sea que estos han entrado por la entrada de la cueva, no desde el mar. Como siempre corriente marina. Sí, Los corriente, arrastra... sí. En cambio los esqueletos de erizo, todo lo que había allí que había arrastrado la montaña de arena, eso puede venir del mar. Aquí termina nuestro trabajo. En este punto de la costa hemos localizado los 200 metros de longitud de túnel. A unos 30 de aquí debe estar la chimenea, con una altura superior solamente de 1 metro bajo el nivel del mar. Y el túnel continúa hasta los 820 mar adentro. La profundidad creo que aumentará. Y adelante, ahí está el túnel Atlántida esperándonos para otra ocasión. ¡Sacadme de aquí! Ya empezamos. Nada. Que no acierto. De todos los lugares exóticos de nuestro planeta, ninguno es más maravilloso, más equilibrado, que el inmenso y bello mundo que hasta hace muy poco permanecía oscuro e inexplorado. Este cuerpo está produciendo un sorprendente caso de ingeniería, química y física, que ninguna máquina diseñada por el hombre puede igualar. Una mirada de cerca nos revela nuestra evolucionada herencia. Hombre y mujer son iguales. Nuestros cuerpos contienen tanto vello como los de nuestros primos, los chimpancés. Es presumible pensar que nuestros labios están entre las partes más sensibles del cuerpo. Observen cuidadosamente los labios y la lengua y maravíllense de su versatilidad. Veamos ahora unas imágenes de la lengua aumentada en 60 veces. Nos asombramos a la vista de tal belleza.
claro que la belleza es objetiva y está de acuerdo con el que la ve, porque todo lo que los humanos nos vemos los unos a los otros es la superficie de la piel, una piel que está muerta. Nuestra piel crece constantemente por dentro, creando nuevas células que son empujadas hacia afuera y mueren casi a ras de superficie. El proceso completo no tarda más de un mes. Con un peso de unas 6 libras, la piel es el órgano más grande del cuerpo y, sin embargo, su grosor es casi insignificante. Las arrugas de las manos nos ayudan a coger las cosas. Las yemas de los dedos tienen aproximadamente 2000 poros por cada pulgada. Esta gigantesca caverna no es más que un simple poro, aumentado 20.000 veces. El peligro de las bacterias siempre está presente, no importa cuántas veces se lave uno las manos. Unas 2 millones de cavernas como esta cubren nuestro cuerpo. Son parte del sistema de ventilación. Hay muchos ejercicios que aumentan la temperatura interna muchos grados por encima de la normal. El cuerpo elimina ese exceso de calor por medio de la transpiración, que se evapora a través de la piel. Solo una cuarta parte de la energía que producimos al ejercitar nuestros músculos se convierte en positiva. Las otras 3/4 partes son calor. Usualmente relacionamos la transpiración con el ejercicio pesado o con el calor extremo, pero aún bajo condiciones normales, nosotros sudamos constantemente de medio a 1 litro por día. Estas imágenes nos muestran las distintas variaciones de temperatura de unas partes del cuerpo a otras. No son aparentes a simple vista, sino a través del propio calor. Es una máquina tan sensible que puede detectar el calor dejado por la huella de una mano o de un dedo sobre una pared. Utilizada médicamente como auxiliar para detectar tumores y diagnosticar una gran variedad de gérmenes, la cámara termovisión convierte la radiación invisible del calor en señales de color radiográficas. Cada color representa una temperatura diferente. El azul generalmente representa la temperatura más baja, el encarnado blanco la más alta. La piel no solo ayuda a refrescar y proteger el cuerpo, sino que también nos sirve como órgano sensorial. Parece muy probable que aún antes del nacimiento el feto recibe sensaciones a través de la piel. Desde el mismo momento de nacer, el ser humano necesita el afecto físico y las caricias tanto como el alimento. Según va creciendo, el niño depende más y más de sus otros sentidos. Nosotros somos criaturas básicamente visuales, que percibimos el 90% de toda nuestra información a través de nuestros ojos. Estamos parpadeando constantemente, una vez cada 2 o cada 10 segundos, y lubrificamos los ojos con las lágrimas. Alguien ha calculado que el parpadeo equivale a estar con los ojos cerrados durante media hora diaria. El ojo humano puede ajustar su intensidad de luz a límites increíbles. El lente ocular invierte las imágenes proyectadas en la retina. ¿Por qué recibimos las imágenes invertidas? Es algo que aún no comprendemos por completo. Las lubricantes lágrimas contienen también un agente antiséptico que ayuda a defender los ojos de algunas enfermedades. Muchos animales producen lágrimas, pero hasta donde nosotros sabemos, solo los humanos lloramos como resultado de una tensión emocional.
El alcance del oído del cuerpo humano es superado ampliamente por toda clase de criaturas. No obstante, la sensibilidad de nuestro oído es sorprendente. El oído humano puede percibir unas 1600 frecuencias diferentes. Dentro del oído, el sonido hace vibrar el tambor para que el sonido baje su volumen unas 200 veces. 3 pequeños huesos mueven las vibraciones hacia una conversión de los impulsos eléctricos que después serán recibidos por el cerebro. El tímpano es el encargado de proteger este delicado aparato contra los ruidos demasiado fuertes. Observando el movimiento del músculo podemos ver cómo el oído oye. Hello? This is her sister. Oh, I see. Oh, just a minute. Karen, do you know a boy named Walter? Walter. Last name is Brent. Brent, do you remember? Ciertos individuos se ven forzados a enfrentarse con la pérdida de funciones corporales específicas y nos conmueven a todos con su valentía, estímulo y habilidad. Los intentos por reparar o reemplazar estas partes dañadas dominan hoy en día las investigaciones médicas. Casi todos los días aparecen nuevos avances electrónicos y exóticos materiales sintéticos. Por medio de la microcirugía y muchas otras técnicas, los médicos buscan la forma de ayudar a los que han perdido la vista o el oído. Esta estudiante universitaria de California nació sorda. Acaban de hacerle un trasplante electrónico en el interior de su oído. Todo un nuevo procedimiento médico que hasta ahora solo ha sido ensayado en un reducido número de pacientes. Por primera vez, la chica escucha el sonido de su propia voz. Miguel Ángel tiene 11 años y, bueno, según me ha contado, lleva viajando con su madre en moto ¿desde qué edad, Miguel Ángel? Desde los 6 años. ¿En qué medio viajabas? Pues en moto. ¿Con tu madre? Y en tren y en otros transportes desde los 5. En moto, por ejemplo, ¿hasta dónde habéis ido? Hasta Argelia y hasta Túnez, hasta Francia, hasta los Pirineos, algunos sitios así. Cuando estuvisteis en Argelia, me has dicho antes que estuvisteis en un campamento de tuaregs, ¿no? ¿Qué son los tuaregs y qué hacíais allí en el desierto? En el desierto, con los tuaregs, pues hacíamos su vida y estábamos con ellos, como si fuéramos uno más. ¿Pero qué tipo de vida hacíais allí? Cosas que eran diferentes, por ejemplo, a lo que haces aquí en Madrid. Pues ellos comen diferente, hacen la vida muy diferente allí. ¿Pero te gustaba? Pues sí, bastante. Oye, ¿te resultaba muy difícil las condiciones que hay en el desierto, como el clima y todo eso? Porque por el día hace un calor horrible y por la noche tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Me acostumbré rápido al clima. ¿No te era demasiado incómodo? No. ¿Cómo te entendías con los árabes? Porque tú sabes árabe. Un poco solo. ¿Y te entendías con ese poquito? ¿Utilizabas otro idioma? Francés. ¿En francés?
¿Y cuando estuviste allí, hiciste algún amigo? Uno solo. ¿Y qué tal? Bien. ¿Pero seguís escribiendo o No. algo así? Ya no más, ya no O sea, que la escribimos. gente que conocéis en los viajes luego ya no... Pues volvemos allí de nuevo y los vemos de nuevo. Oye, ¿es cierto que has montado en camello allí en el desierto? Sí, mucho, porque corría mucho y... También me has dicho que hacías carreras de camellos con tu madre, ¿no? Sí, porque nos gustaba hacerlas y buscábamos nuevas técnicas. ¿Nuevas técnicas para hacer correr más a los camellos? Claro. Y el jefe no nos dejaba. ¿Por qué? Porque decía que era peligroso. Nos podíamos caer. Miguel Ángel, te propongo un juego. Verás, saco una moneda. Si sale cara, Pacífico. Y si sale cruz, Amazonas. ¿Eh? Gì mà đừng chạp nói quát chơi này bà cửa tẹt này bà lại quát chơi này cửa tẹt cái này quát tẹt bây giờ quát tẹt bây giờ mà quát tẹt bây giờ hỏi gì giờ gắn đi cây mà Pequeños grupos de indios nómadas al este del Napo, entre los ríos Cononaco y Seripuno, sobreviven ocultos en la selva. Son los Aucas. Algunos dicen que su historia tiene miles de años y otros les hacen sobrevivientes de la Edad de Piedra. Muchas de estas tribus han desaparecido. La caza disminuye por la presencia de los blancos. Por eso, su dentadura desaparece. Piden a los espíritus, bajo la dirección de los ancianos, ayuda para conseguir alimentos. Los Aucas sobreviven con un repertorio muy reducido de conocimientos, a los que han añadido hoy el instrumental, algunas cacerolas, hachas y ropas que han robado a sus nuevos invasores, los hombres del petróleo. El fuego del hogar sigue siendo el vínculo entrañable y unitario dentro de las chozas. Padres, viejos, madres y niñas que esperan serlo, desarrollan aquí la vida familiar. Secan y endurecen al fuego sus armas, las preparan, las prueban, las untan con el veneno curare, junta en su idioma. Unas tribus usan el arco, otras la cerbatana. La construcción de la cerbatana es muy laboriosa y a veces dura muchas semanas. Se hace con la técnica del lápiz, dos mitades de chonta, con un surco en medio que se pule con unas largas baquetas, también de chonta, y una ceniza que sirve de abrasivo. Un continuo movimiento y después de casi un mes de trabajo, el alma del arma queda pulida y puede ya ir a cazar el indígena. Cada auca tiene solo como propiedad privada dos cosas, su cerbatana y su lanza. Todo lo demás será comunitario con el resto de la tribu.
Marchamos con ellos de caza. Llevan amuletos. Creen en los malos espíritus que cuelgan de los árboles y les acechan. Por las riberas de los riachuelos, que corren bajo la tupida selva, buscan la caza. Vegetación espesa. Algunos animales viven sobre los árboles. Es muy duro, contra lo que hemos creído siempre los blancos, sobrevivir en la Amazonía. En este hábitat ecológico no se encuentran animales de gran talla, sino pequeños osos perezosos, armadillos, monos y algún venado. A veces se ven grandes boas de agua y de tierra, jaguares y pumas, pero cada vez menos. Sabemos que sobre nosotros están los pájaros. La selva amazónica es la que más especies distintas cobija. La arpía, los caracara, los guaubara, mincas, quenivas, gallos de roca y guacamayos. Ellos dominan el cielo, pero los guagrani, los aucas, el fuego. Ya casi no quedan en el mundo quienes encienden su hogar de esta manera, frotando dos maderas. Espera un momento, oye, por favor, un momento. Oh, ¿por qué no nos callamos un poquito y vemos el reportaje que viene ahora? Porque es que luego a lo mejor nos entendemos un poco. Ay, pues ya arriba sorprendí. En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco fluguti al loco. Hola, soy Enrique Arnau, representante del Esperanto aquí en Cheste. Nos han pillado en plena campaña de vendimia. No obstante, voy a cambiarme de ropa y les acompaño para hacer un reportaje sobre el Esperanto aquí. Estamos ante la fachada de la iglesia de Cheste, pueblo muy conocido por su raíz esperantista, idioma que fue introducido aquí
por un ciudadano de este mismo pueblo, agricultor, el cual, constituyéndose en autodidacta, lo introdujo. En 1908 empezó a estudiarlo y sobre los 2 años después trató de imponerlo no, pero hacerlo estudiar a todos los compañeros que habían en el pueblo, todos los vecinos, e introducirlo. Este señor llegó incluso hasta a aprender el sistema braille para enseñarlo a algunos ciegos. Y ahora, en este pequeño preámbulo, pues voy a indicarles una contertulia con algunos compañeros en el casino y después iremos al grupo, o sea, al instituto donde damos las lecciones. Anta un po' da tempo che viene con me? Non sta attendente 10 minuti. E anche vi stesse la congresso el Bruciato. Racconto io. Mi racconto sempre la congreso che uno casi el Murcio, che hai anche un tío che uno casi sposta in Málaga, que estás la lasta congreso al tío mi tanto premis. En tío el Málaga, tío estás pli luna, oni aproviriam kie oni debas fari la venantan congreso, que uno casos en Saragossa. Kai en tiu pasintan congreso ni acordis peti ancau a la estraro vidu se oni povar meti en la lerneio, en la publica y lerneio esperanto. Saresta necese que ya me estar joro que ci estume el metita porque ci ni poco comprende. Ja que ni estis parolante esperante que este seble que net ciu qui vida nin comprenas ni nun debas paroli castigui. Ahora que hemos estado hablando esperanto y es posible que muchas de las personas que están viendo no nos entienden, hablemos algo sobre esperanto, alguna experiencia en castellano de lo que nos ha ocurrido. Por ejemplo, Armando, tú que has corrido bastante parte, que has dado varias veces la vuelta al mundo, bueno, esto ya es cosa tuya, puedes explicarnos algo en castellano para saber los beneficios del esperanto que puede acarrear. Pues nada, yo aprendí, como sabéis todos, aprendí esperanto cuando tenía 15 años, por no tener otra cosa que hacer. Y luego en el servicio militar fuimos a la coronación de la reina Isabel y visité a los esperantistas en Portsmouth, en Inglaterra. Por medio de los esperantistas fui al Club de Esperanto de Londres. Luego, esperantistas de allí vinieron a visitar aquí a Valencia y por medio de ellos encontré trabajo en Inglaterra y me ayudaron, fui a trabajar en Inglaterra y ellos me ayudaron mucho. El esperanto me fue de gran utilidad para aprender el inglés también. O sea que, por ejemplo, el esperanto lo aprendí en 3 meses y para poder hablar lo mismo en inglés tuve que estar en Inglaterra 2 años como mínimo y estar allí continuamente. Luego, por medio del esperanto, me embarqué en la Marina Mercante británica y estuve en Argentina, estuve en Uruguay, en Brasil, estuve en Australia, Nueva Zelanda, África del Sur. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hice unas charlas en esperanto sobre las fallas de Valencia. ¿Era un grupo esperantista que había ahí? Sí, hay un grupo esperantista que lo pusieron en el periódico también, hicieron una sala grandísima y había muchísima gente. Y salió en el periódico al día siguiente. Y en fin, en todos los sitios que he estado, todos los esperantistas me han atendido como familiares. Personas que no te conocían y te han ofrecido sus casas y todo, y sí ha sido de gran utilidad para mí. Bueno, yo no he tenido tantas experiencias como Armando con esto del esperanto, ¿no?, en la práctica y tal, pero pienso que el esperanto creo que se debe difundir, o sea, que se tiene que poner mucha voluntad, ¿no?, para, o sea, hincapié en esto, en difundir el esperanto por toda España, por todo el mundo, ¿no?
y, en fin, poder luchar un poco de este modo, en cierto sentido, por la unidad, ¿no? Porque luchar por el esperanto es luchar un poco por la unidad, ¿no? Por la comunicación y todo esto que es muy importante. Comprensión de los pueblos. Bueno, pues yo no he tenido la experiencia vuestra porque no he salido de España, casi aún de la región. Ahora, yo he tenido experiencia de que he podido tener la satisfacción de ponerme en contacto con personas de todas las partes del mundo a las cuales en mi modesto poder he favorecido. A mí me han escrito de Francia pidiéndome sobre agricultura algunas cosas. Me han pedido también parecer de China. He tenido cartas también desde el Zaire. Últimamente, un periodista de Yugoslavia para una revista en esperanto sobre agricultura también me ha escrito. Y infinidad de cartas de todas las partes del mundo, los cuales ya las conocéis. Y las deben de saber todo el mundo, que es necesario que todos colaboremos con un idioma que por lo menos pueda unirnos a todo el mundo, sin tener necesidad de estudiar otros que nos impiden el poder estudiar en lo nuestro. Y al mismo tiempo un llamamiento para todas aquellas autoridades a las que está encargado la cuestión de la cultura, que tomen conciencia de que ya es hora de que pongan por lo menos algo de colaboración en ello. Bon Antagon. Bon Antagon. Bueno, pues como ya os dije el otro día, al empezar la lección, os voy a recordar algo por si se os ha olvidado. El esperanto, ya sabéis, que consta de 28 letras, que todas suenan, o sea, no hay ninguna muda como en el castellano, y que todas las palabras son llanas, no hace falta el acentuarlas. Por lo tanto, ya tenéis algo de las primeras lecciones. Y ahora vamos a continuación a dar ya la tercera lección, que es la que os corresponde. ¿La tenéis todos? Sí. Bien, pues esta lección os habréis observado que lleva detrás la palabra mal, lo cual quiere decir, parecido al castellano, cuando es lo contrario de la raíz. Vamos con la primera lección. Tú misma. La vela chambro. La bella habitación. La velai chambroi. Las bellas habitaciones. En esta lección, os habréis observado que la I última es la que suple la S del plural en castellano. Siempre que ha de haber una plural, es la J la que se pone, que se pronuncia como la I. Estas bona lampo. Es buena lámpara. Estas malbona lampo. Esta mala lámpara. Bien, pues en esta contestación que has dicho de esta mala lámpara, se da el caso de que la palabra estar, en infinitivo, ya sabéis que termina en i, es esti, sirve para tres cosas, cosa que es muy raro porque en esperanto todas las cosas tienen su único nombre. Sirve para ser, haber o estar. Vamos con la otra. Malgrandai tabloi. Pequeñas mesas. Tío. ¿Qué? Tío. Eso. Sur. Sobre. Eso es. Ahora vamos a dar ya, esto es los renglones que hay que aprenderse de memoria para después, por mediación del conocimiento de esas palabras que están incluidas en esas 4 o 5 renglones, podéis leer toda la página completa y traducirla. Vamos a empezar por la primera lección. ¿Quién estás vía chambro? ¿Dónde está su habitación? Bien. Ahora la contestación. Mi chambro estás en la domo de mi onclo. Mi habitación está en la casa de mi tío. Muy bien. La segunda. Chula chambro de vía frato estas tie. La habitación de su hermano está allí. Yes, la du chambro está allí. No. Sí. Estas tie. Estas tie. Yes, las dos habitaciones están allí. ¿Y estas vía y fratinoi? ¿Dónde están sus hermanas?
Du fratinoi estas enviado kai ludas con una kai de nia onclino. Será, oye, es la cato yo, es que en la imprenta no sé. ¿Traduce? 2 hermanas están en mi casa y una juega con el gato de mi tío. Fíjate que pone los lacatoi. Luego, para terminar, lleva la J, que se lee I, y sirve para el plural. Así es que son los... Vamos a la otra. Qui estas la trisinyoroi? ¿Dónde están nuestros señores? Ili estas en la vela y chambroi de mi agranda domo. Ellos están en las bellas habitaciones de mi gran casa. Eso es. La quinta. Kio estas sur la tablo? ¿Qué hay sobre la mesa? Sur la tablo estas trilampoi. Sobre la mesa hay 3 lámparas. Ĉu ili estas bonaj lampoj? Ellas son buenas lámparas. Uno estas bona lampo. Kaj du estas malbonaj lampoj. Una es buena lámpara y 2 son malas lámparas. Muy bien. Bueno, pues con esta lección ya habréis visto que está incluido lo de el mal, que ya os he dicho anteriormente, que expresa la idea contraria de la raíz. También está el artículo la, el cual es indeterminado. Sirve para el masculino, para el femenino, para el plural y para el singular. Tiene también el quio, tío y sur. Todas las palabras que terminan o indican sustantivo o cosa indeterminada. Si empieza por la letra K es interrogación. Luego, quio es qué de interrogación. Las palabras que empiezan por la letra T suelen ser demostrativas y al terminar por la O, demostrativa de algo indeterminado. Tío, eso, que no indica lo que es. Y su solamente es sobre. También. Fundamento comprenante unula alian la popoloi faros en concerto unu grandan rondon familian nia diligenta collegaro en laboro pazan elacichos gis la bella sonjo del horror por eterna benefactivichos. El esperanto podría ser el idioma del año 2000. Mientras tanto, en el resto del mundo se sigue hablando. Por ejemplo, Natalie es suiza, ¿no es así? Sí. Oye, Natalie, tú a tus 17 años has viajado ya por muchísimos países del mundo, incluso has vivido en ellos, como en México, en Indonesia, en España y en Alemania, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia te ha reportado el haber vivido en países y tan distintos? Bueno, ha sido una experiencia muy grata porque al vivir en países tan distintos conoces muchísima gente, mentalidades distintas, costumbres, paisajes y todo eso, y entonces eso te ayuda a ser más extrovertido porque te tienes que adaptar a los países y si eres cerrado y todo eso, entonces no puedes y te ayuda a formar tu personalidad y yo creo que es una experiencia muy bonita y muy positiva. Mahesh, eres hindú, ¿no? Sí. Oye, Mahesh, sé que en tu casa, por ejemplo, seguís manteniendo las costumbres hindúes, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué diferencia podrías decirnos que hay entre las de tu país y las de aquí? Pues la religión hindú es más diferente y las comidas y todo. Sí, por ejemplo, ¿qué coméis allí en la India? Una cosa como pan y después una comida. Oye, Alfred, tú eres alemán, ¿no? Yo sí.
Oye, ¿me podrías decir si a una españolita como yo le sería muy difícil aprender tu idioma o muy fácil? No, eso depende. Yo creo que si el alemán se aprende desde pequeñito, pues es bastante fácil aprenderlo. Pero si ya avanzada se aprende con más o menos 20 años, lo veo bastante difícil. Porque el alemán tiene sus problemas. Por ejemplo, hay vocales, ¿no?, que si le pones 2 puntitos encima, pues ya es otra letra y tiene sus dificultades. Y también se pueden hacer palabras bastante alargadas, que en español eso no es tan fácil. Yo así que lo veo de lejos, lo veo muy difícil, sobre todo de pronunciación, ¿no? No, pronunciación no es muy difícil. Lo que sí es difícil es, por ejemplo, el artículo en español es el, la, los y las, ¿no? Pero en alemán es der y das, y de eso el genitivo, el nominativo, el acusativo. O sea, como el latín. Sí, como el latín más Qué o menos, sí, es horror. complicadísimo. No, eso es lo más difícil del alemán, pero si no, no es muy difícil. Anika, tú has nacido en Suecia. ¿Qué les podrías decir a los chavales que te están viendo para invitarles a que fueran a visitar ese país tan precioso en el que tú has nacido? Pues hay muchos bosques y lagos muy bonitos y es muy civilizado el país y casi no hay suciedad ni latas tiradas por ahí, ni nada, no como aquí. Y como americano que eres y viviendo en España, ¿podrías decirme la diferencia que encuentras entre los chavales americanos y los de aquí? Sí, noto que aquí en España los muchachos tienen más individualidad. Pueden ir a la ciudad solitos y salen con los amigos a las discotecas y los bares. En cambio, en América, como la ley es muy estricta, no pueden a veces hacer lo que desean. Pero vamos, en general no hay una gran diferencia. Bueno, pues ahora para terminar tengo una curiosidad. ¿Cómo se dice pista libre en cada uno de vuestros idiomas? Piste libre. Klar está. Freie Bahn. Fria banan. Freeway. No, weißt du noch, als Ja. wir gestern Und da naja, im Kino waren und das hat er erklärt, das hat er Doch, gemacht. und da haben wir noch den Film da gesehen, weißt du nicht mehr? Das war so, folgendes, nicht? Das ist, wenn du davon abgehst, dass du ins Lied gekommen bist, dann war es trotzdem gut, weil der später im Film angekommen ist.